Primero vamos a ver otra estructura de datos que se llaman diccionarios. Si recuerdan, vimos listas o ya he usado listas que son como arreglos para guardar objetos. Los diccionarios sirven para crear como objetos de cierto tipo, para que en este caso lo vamos a utilizar para utilizar una tabla, mostrar los datos en la web. La web lo que recibe son objetos que se van a mostrar fila por fila. Entonces vamos a ver cómo se declaran, cómo se utilizan los diccionarios en Python y después, ya que hagamos como varios ejercicios con diccionarios, hacemos una tabla, la cual cada fila se va a mostrar cada automóvil, pero antes de mostrarlo tenemos que convertir el automóvil en un diccionario. Entonces, entendiendo el concepto y cómo convertirlo a diccionario, vamos a mostrar ya por fin los datos en una tabla en la web. ¿Okay? Entonces, si quieren, hagan un nuevo archivo en un nuevo proyecto que se llame diccionarios y vamos haciendo varios ejemplos de cómo usar los diccionarios en Python. Diccionarios.py. Yo le puse diccionarios.py. No, por eso se definen ahí, es donde se implementan y ahí se usan. Listos, vamos a crear un diccionario. Entonces, D va a ser el objeto y entre llaves estamos creando un diccionario vacío. Un diccionario siempre es una pareja de datos, es decir, una llave y un valor. Por ejemplo, vamos a generar una llave, por ejemplo, para la materia, o sea, algoritmia, dos puntos, como si fuéramos a guardar calificaciones para materias, no sé, 90. Si observan la llave, puede ser una string o puede ser un valor numérico. El valor puede ser lo que sea. ¿Okay? Puede ser incluso una lista, otro diccionario, un objeto. Entonces podemos definir varias llaves. No sé, ¿qué otra materia? No sé, voy a poner matemáticas 1, calificación, no sé, 85. Y otra llave para que sean tres llaves, ¿no? Robótica, 2 puntos, 95. Entonces ese diccionario que está guardado en el objeto D tiene tres llaves. Igual lo podemos, le damos enter, no debería haber ningún problema. Pues por cada fila podemos estar creando como una llave y un valor. Si lo imprimimos, o sea, con print nada más como para probar. De ahí lo corremos, pues vamos a ver que al momento de imprimirlo nos muestra ese diccionario, ese conjunto de datos que están aquí, ¿no? ¿Cómo podemos sacar datos de ahí? Como si fuera un arreglo, vamos a escribir la llave. Por ejemplo, algoritmia. Lo que va a hacer es sacarnos o imprimir el valor que tiene la llave algoritmia en el diccionario. En este caso, pues va a imprimir 90. Si escribimos una llave que no existe, por ejemplo, o sea, quiero acceder a la llave lógica. Si lo corro, nos marca un error que la llave no existe. Entonces hay que tener cuidado al momento de acceder a
Pues los diccionarios, verificar antes de obtener un dato que exista. ¿Cómo verificamos que existe un dato o una llave más bien? De la siguiente manera. Voy a ponerle aquí que imprima algoritmia. Lo voy a imprimir para verificar, por ejemplo, lógica is, no, está dentro del diccionario de, nos va a imprimir verdadero o falso. Nos imprimió falso. Entonces, antes de acceder a una llave o al valor de una llave, hay que verificar con una condición si existe para poder acceder al dato. Si no existe, pues ya tendremos que crearla o tendríamos que hacer otra cosa. ¿Cómo podemos crear llaves nuevas? Pues simplemente, así como si quisiéramos acceder, por ejemplo, quiero crear así la llave como la materia lógica y yo le voy a asignar el valor. Así es como creamos llaves nuevas. Si existiera ya lógica, lo que hace es suprimirlo. ¿Sí? La sobrescribe. Entonces, si volvemos a imprimir, de lógica ya estaría o existiría ya dentro del diccionario. Hay otro método que se llama get, por ejemplo. Si quiero acceder, o si no va de.get, a una llave, por ejemplo, una que no exista, en este caso, por ejemplo, no sé, ética, una cosa así, que sabemos en este punto que no existe dentro del diccionario. El segundo parámetro es, si no existe, regresa un 0. ¿Okay? Si existiera ética, regresa el valor que tiene. Entonces lo podemos guardar. Por ejemplo, el C. Sino un print, para no guardar una variable ahí mismo, el get. Para imprimir el valor de la variable, no de la variable, de la llave ética dentro del diccionario. Como no existe, nos deberá de retornar el valor que le estamos poniendo como por default, que en este caso es 0. Entonces, otra manera de acceder, pero como poniéndole un validador, si no existe, retorna algo. Si no le ponemos nada, vamos a ver qué pasa. No sé si truene, desconozco, no recuerdo qué es lo que pasa si no le ponemos un valor. Nos regresa none, que significa que no existe, ¿no? Al menos no truene, ¿no? Podemos imprimir o sacar, por ejemplo, todas las llaves. El método .keys regresa como una lista de todas las llaves que existen en el diccionario. ¿Cuáles son todas esas llaves? Pues todas las materias, por así decirlo, ¿no? Que son algoritmia, matemáticas 1, robótica y después asignamos lógica. Entonces lo que hace es sacarnos como todas las materias que hay dentro del diccionario. El caso contrario, si queremos todos los valores, sería con d.values. Nos regresa individualmente como si fueran todas las calificaciones que hay dentro de ese diccionario. ¿Cómo borramos una llave? Ya habíamos visto como el del delete. Por ejemplo, quiero borrar la llave del diccionario
que es la de algoritmo. Obviamente antes de eliminar hay que verificar que exista. Entonces imprimimos de nuevo el diccionario. La llave ya no debería de algoritmia, ya no debería de existir. Aquí me marcó un error porque la escribí mal. Imprime el diccionario sin la llave algoritmo. Dudas, preguntas hasta aquí con esto. Entonces ya con esto vamos a hacer un pequeño menú donde podemos agregar, eliminar llaves y obviamente podemos respaldar los objetos en otro formato. Ya vimos el formato CSV, que es por cada fila y separados por coma los valores. Y aquí el formato de los objetos es un formato que se conoce como JSON. Ahorita lo vamos a ver para que vean cómo se guarda la información. Entonces ahí mismo, si quieren, comenten todas esas líneas. Si recuerdan, si seleccionan todo, control A, seleccionan todo el código y con control KC se comenta todo el código, ¿no? Entonces ese código lo voy a bajar como para no perder. ¿Okay? Entonces vamos a definir un diccionario vacío y lo vamos a ir llenando dentro de ese menú de opciones. Entonces vamos a crear nuestro menú, bueno, primero nuestro diccionario vacío y dentro del menú vamos creando las opciones. Casi. Y KU descomenta. Entonces, primera opción, agregar llave. Lo va a ser genérico, aunque vamos a agregar, no sé, pueden ser calificaciones, strings con valores. Ya tienes como agregar llave, como buscar llave. Es decir, si existe la llave, la mostramos, si no, mostramos un que no existe. Eliminar llave. Mostrar todo. Es decir, que imprima las llaves y sus valores. Mostrar llaves únicamente. Mostrar valores. Opción 7. Respaldar el diccionario en un archivo. Y por último, el recuperar. Recuperar y la opción 0 para salir. Y leemos la opción. Corran OP. Input.
opción 1, que es la condición 1. Si la opción, si OP es igual a 1, porque es un string, acuérdense, menos que lo convirtamos a entero, que lo voy a dejar así como strings, es agregar llave, es decir, pedir al usuario la llave y pedirle al usuario el valor. Entonces, valor, llave primero, llave 2 puntos, y el valor. Vamos a suponer que el valor siempre va a ser un valor numérico, entonces hay que convertir el valor que se va a ingresar. Entonces, para crear la llave de, abrimos corchetes para crear la llave y le asignamos ese valor que va a ser un valor entero, aunque puede ser cualquier tipo de dato, como les decía. Si existiera ya la llave que el usuario está escribiendo, obviamente la sobreescribiría, ¿no? El if, opción 2. La opción 2 que es eliminar, buscar. Entonces, llave a buscar, damos un mensaje. Y antes de buscar hay que verificar si la llave está dentro de nuestro diccionario. Imprimimos la llave y el valor. Print. La llave. Después 2 puntos. Y el contenido de esa llave en el diccionario. Si la llave no está, es decir, un else, imprimimos la opción 3, eliminar llave, el if 3. Le pedimos al usuario la llave que vamos a eliminar. Y antes de eliminar hay que verificar si la llave existe dentro del diccionario. Eliminamos con del. Podemos mostrar un mensaje. La llave fue eliminada. Caso contrario, imprimimos un mensaje que diga que la llave que el usuario escribió no existe.
La opción 4, a ver qué es, mostrar todo. Opción 4. Vamos a utilizar un for para sacar todas las llaves. Entonces el for sería así. El método items regresa una pareja, es decir, cada vez que itere va a regresar llave y valor. Es decir, ese método regresa dos variables. En Python se puede hacer eso, que una función retorne n cantidad de variables. Entonces vamos a imprimir la llave que retorna, los dos puntos, como para hacer referencia que es un valor dentro de un diccionario y el valor que se está imprimiendo. Opción 5, creo que es mostrar llaves. El if 5. Igual vamos a sacar cada llave dentro de el método keys. Ya vimos que keys retorna una lista individualmente con cada llave. Entonces por cada for, por cada vez que entra el for, vamos a imprimir esa llave que tiene el diccionario. La opción 6 es muy parecida a la 5. En vez de ser keys, va a ser para los valores. Por cada valor dentro de d.values vamos a imprimir ese valor. Dudas, preguntas hasta aquí, porque viene la parte de respaldar, que esa no la probamos ahorita, pero aquí la vamos a hacer en las opciones. Vamos a importar una biblioteca al inicio de este script. Se llama JSON. ¿Y qué significa JSON? Pues es un formato de archivo que es JavaScript Object Blanco. Este formato es muy común usado para transferir información entre diversos dispositivos, tanto así que cuando uno llena un formulario, lo que se termina enviando es un JSON, es decir, un diccionario con los valores que uno capturó en ese formulario, ¿no? Como cuando uno se registra en una página, el correo, la contraseña, todo se va como creando en un diccionario, en un JSON. Obviamente, pues todo va encriptado, ¿no? Para que no quede ahí a la vista, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese formato para que vean cómo es que se guarda. Se guarda como un diccionario, como ya lo vimos, que es el valor, dos puntos, la llave, perdón, dos puntos y el valor, ¿no? Entonces la opción 7, ¿sí? Lo que va a hacer es respaldar
o guardar ese diccionario en un tipo JSON. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un archivo, como ya lo hemos hecho. Le vamos a poner aquí, en este caso, calificaciones.json. Y este archivo se va a crear de escritura. Y le ponemos el alias, que va a ser el archivo. Y la biblioteca JSON tiene un par de métodos para guardar, que se llama dump, como de volcar, de bajar de la memoria hacia un archivo. Será como la traducción de dump. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿O dónde se va a respaldar? ¿O dónde se va a volcar? En el archivo que acabamos de abrir. ¿No es cierto? Es al revés. Primero es el objeto. El objeto es D, que es el diccionario, y dónde se va a respaldar, que es en archivo. Entonces ese dump lo que hace es, ese diccionario que está en Python, se le llama como, el verbo sería serializar, que es convertir ese diccionario en su representación en JSON. Y lo que vamos a hacer es, ahorita lo probamos, pero vamos haciendo el recuperar. Entonces el if, opción 8, vamos a hacer el caso contrario, es decir, leer un archivo que lea el JSON que está en ese archivo y ese JSON lo convierte a un diccionario para poderlo manipular en Python, ¿no? Entonces, with open calificaciones.json, le vamos a abrir de lectura. Y el nombre del alias que le vamos a dar es archivo. Entonces, igual de la biblioteca JSON, tiene el método load, como de cargar, y de dónde va a cargar o va a leer un formato JSON, pues desde el archivo. Entonces lo que va a hacer es leerlo y nos va a retornar un diccionario en el cual se lo vamos a asignar a nuestro diccionario D. Si D ya tiene valores o calificaciones y al momento de recuperarlo se van a sobreescribir todos los valores, es decir, se va a vaciar de información D y va a cargar los nuevos datos. Entonces, si hay datos ahí, se van a eliminar. Por último, la opción 0. Que es salir, lo que va a hacer es romper el ciclo. Voy a probarlo ahorita para mostrarles, no sé, unas dos calificaciones o tres para que vean cómo se guarda. Y ahorita modificamos para que se guarde de una manera como más leíble hacia el humano, porque vamos a ver que todo se va a guardar en una sola fila. Entonces lo voy a correr. Déjenlo corro con... Acá. Y después en el otro, el JSON que guardamos, lo lee y lo convierte en un diccionario. Voy a agregar un par de llaves. A ver qué pasa. Robótica. Otra llave. Robótica. 85. Programación.
38. Voy a mostrar que sería la opción 4. Está cada una de las llaves. Voy a respaldar y se debe haber creado un archivo .json, que es el de calificaciones. Ya está la estructura de JSON. Si ven, es un diccionario. Están las llaves, están las llaves, me refiero a los signos de llaves, y dentro están las llaves con sus valores. Lo que vamos a hacer ahora es, si tenemos varios o una cantidad más grande de valores, pues obviamente al verlo en una sola línea no es como muy fácil de leer. Voy a salir del programa para correrlo de nuevo. Y lo que vamos a hacer es darle como una indentación. Cuando guardamos, viene una opción de indent. Le vamos a poner, creo que con 4 es generarle 4 espacios como de columna del tabulador. Lo voy a correr de nuevo. De hecho, voy a recuperar como para no escribir de nuevo todo. Recupero, muestro para ver si se cargaron, que es la opción 4. Ahí está. Y esto mismo lo voy a respaldar. Nada más para que vean cómo es ya con la indentación, cómo se crea el diccionario. ¿Okay? Entonces ya fila por fila podemos ver cada uno de las llaves. Entonces si tuviéramos 100, podríamos ver como las 100 filas de cada uno de los valores y no todo en una sola línea. Pruébenlo en su compu. Si quieren ver una parte del código, me dicen. No, te va a eliminar los que ya tienes y lo va a cargar al archivo. Ah, ok, lo va eliminando. ¿Qué pasó? Seleccionas y control K. Después de respaldarse. ¿Control KC? Sí.
para que cuando guarde el archivo lo deje así, como en un formato más legible, pues no todo en una sola línea, le da formato. Mostrar llaves. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, déjame si está corriendo, sino para cerrarlo. Vámonos a nuestra web. Y vamos agregando una tabla. Al final de todo, lo último que hicimos fue el recuperar, más bien respaldar y recuperar. Después de esos, fuera del width que está ahí dentro, del width principal,
Dentro de esa misma indentación. Si están ahí mismo, aquí UI.table. Y para construir una tabla, se necesitan dos cosas. Yo le voy a dar Enter para que me dé más espacio. Definir las columnas, que la columna es una lista de diccionarios con diferentes valores. Y ahí lo dice, rows, bueno, columns, una lista de diccionarios. Entonces, ¿qué lleva cada diccionario? Lleva el label, que es el nombre de la columna, lleva el nombre que se le da a la columna y lleva uno que se llama field, que es el campo, de dónde va a leer ese campo cuando mostremos nosotros los automóviles, que en este caso va a ser el de modelo, marca, ID. Pues vamos haciendo una prueba primero, definiendo dos columnas para que vean qué es lo que pasa. Entonces, dentro de esa lista, vamos a agregar un diccionario. Entonces, la primera llave es el nombre de la columna, dos puntos. ¿Cuál es el nombre de la columna? ID. Coma para separar diferentes llaves dentro de ese mismo objeto. La segunda llave es el label, es decir, el nombre de la columna que se va a mostrar. Es ID. Y por último, ¿de dónde vamos a obtener ese ID? Que es el campo field. Se va a obtener del ID del automóvil. ¿Okay? Voy a seleccionar todo el objeto porque esa es la estructura de cada columna. Ahí la tabla tiene una columna. Entonces selecciono ese objeto, le voy a poner coma para separar y le voy a dar enter para que quede todo en una sola línea, en diferentes líneas, perdón. Entonces ahí estaríamos definiendo otra columna que va a ser la de nomás seleccioné esto, lo copié y lo pegué. Pero cliquen aquí la coma. Como es una lista, estamos separando objetos. ¿Okay? Estamos separando diccionarios. Entonces el otro es la marca. El label que se va a mostrar, igual va a ser marca. Uno es el nombre de la columna y otro lo que se muestra, label, la etiqueta. ¿Y de dónde vamos a obtener ese campo? De la marca que tiene el automóvil. El último field se refiere al campo del objeto automóvil. Y es como se va a mostrar. Como tabla lineal, es el valor que va a obtener el automóvil. Label es el nombre de la columna que se muestra. Y este nada más es como una etiqueta que se le da a la columna para identificar internamente, no se muestra. Pero esos son los tres parámetros mínimos que necesitamos para cada columna. Si lo corremos, nos va a mostrar error porque nos faltan las filas. Entonces, el siguiente parámetro, después de terminar la lista, vamos a crear una fila nada más. Un dummy, como se le dice, algo que no existe, ¿no? Entonces, tentativamente, nuestro diccionario de un automóvil sería algo así. El ID va a ser, no sé, es un valor numérico, 89. Y la marca, ¿por qué nada más dos? Porque estamos definiendo nada más dos columnas. ¿Sí? Y así es como vamos a crear los automóviles. Ahorita vamos a crear una función para convertir un automóvil en un diccionario para poderlo mostrar. De hecho, queremos dos automóviles dummies, por así decirlo, aquí mismo. Entonces, si copiamos este y lo repetimos para que tenga otro ID, no sé, un 55,
y la marca del auto sea Nissan. Pruébenlo. Lo voy a echar a andar también y vamos a ver qué pasa. Ahí sale un lado la tabla. La voy a sacar de ahí. Entonces, todo esto le voy a dar control, perdón, shift y tab para sacarlo. Para que no esté dentro de ese row que está ahí. Hasta fuera la tabla. Algo así les tendré que mostrar. Sí, se llama igual. Las mismas llaves, las mismas llaves deben de coincidir. Que tengas las llaves y tu fin es magia con el minúsculo. Este fin es el nombre de la llave. Okay.
Y si lo corres no te marca. Entonces la idea, ahí están como la tabla, pues con valores ahí estáticos, pues que están quemados. Que cuando nosotros le demos mostrar, la tabla se viene con los datos que hay de la. Entonces lo que hay que hacer es sacar de la agencia cada uno de los autos y meterlo como filas. Ya vimos que en las filas hay muchos varios. Entonces lo que nos falta hacer es que cada automóvil tenga un método para que nos retorne sus valores de los diccionarios. Pues vamos a la clase automóvil y crear un método que nos regrese un diccionario con esos valores que necesitamos. Entonces, en automóvil tenemos el constructor, que es el init, el repre, que es para imprimir un auto, y después del repre, dentro de la clase, acuérdense que estar dentro, vamos a hacer un método que se llama toDit. O sea, como convertir a diccionario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a retornar un diccionario con llaves y dentro vamos a ir definiendo cada cosa. Entonces, ¿qué va a retornar? Pues el ID, el cual va a estar dentro o está dentro de self.id. La llave marca, los puntos, self.marca, modelo, self.modelo y cada uno de los atributos del automóvil. Self.color y placas. Self.placas. Entonces cambiemos ahora las columnas porque ya tenemos, ahora sí completa el auto, nos falta poner la columna de modelo, color y placas. Entonces en nuestra web, donde tenemos nuestras columnas, nos copiamos como el objeto y lo vamos repitiendo por cada uno de los atributos o columnas que nos hacen falta. Después de la marca viene modelo, y el field siempre lo pongo en minúsculos porque es el acceso o el nombre de la llave. Marca, modelo, color
Pruébenlo. Debe de mostrar las columnas, pero los automóviles que tenemos quemado hoy no tienen valores para esas columnas. ¿Cuál? Voy a regresar y nada más voy a verificar que si se muestran las columnas. ¿Okay? Modelo, color, placas. Voy a quitar de filas estos autos porque no son los autos verdaderos, simplemente nos sirvió para validar. Entonces rows va a ser una lista vacía y la vamos a tener que cargar cuando le demos al botón mostrar. Con el botón mostrar ya nos muestra la tabla, pero la termina la tabla que construimos hace como 2 semanas o más, ¿no? Pues cuando le demos mostrar, obviamente tiene que seguirse mostrando la tabla en la terminal y vamos a meter los autos, los diccionarios de autos en esa fila que está vacía con un método que tiene la tabla. Entonces esta tabla que nada más se dibuja ahí la vamos a asignar a una variable. O sea, tabla igual UI.table para poder acceder a ella de manera externa, por así decirlo, dentro de otra variable, de otra función, perdón. Pues cuando lo prueben otra vez, pues van a ver que la tabla está vacía. Ahí me estorbó el... Sí, no data, porque no hay ninguna todavía asignada, ¿no? No data available, ¿no? Porque no hay ningún dato, por eso eliminamos los autos de ahí, ¿no? Entonces vámonos, ubiquemos el botón de mostrar, que va a estar más arriba. Aquí está. UI.button, mostrar y invoca a agencia.mostrar tabla. ¿Sí? Que es lo único que hace. Pero ahora va a hacer dos cosas. Hacer esto, de mostrar la tabla y también mostrar la tabla en la web. Entonces, justo antes, como lo hicimos la semana pasada, vamos a definir una función. Mostrar tabla. ¿Y qué va a hacer? Pues va a mandar a llamar de la agencia el método mostrar tabla. Y también de la tabla que creamos tiene un método que se llama add rows. Rows son las filas. Y lo que recibe add-rows es una lista de diccionarios. Entonces vamos a crear una lista de diccionarios de automóvil. Entonces abrimos llaves, perdón, corchetes primero para crear la lista ahí. Entonces por cada auto que está dentro de agencia.automóviles, lo que vamos a hacer es convertir a diccionario. Entonces en esa misma línea estamos llenando una lista. Sin hacer todo el for que ya habíamos hecho sin utilizar Apple. De cada auto que saquemos de los automóviles, estamos invocando un diccionario que va a llenar esa lista con los diccionarios de cada automóvil. Ya que completamos esa función, en el on click del mostrar, va a invocar el mostrar tabla que acabamos de crear.
Pruébenlo, recuperen, si ya tienen automóvil, recuperen y al momento de demostrar, chequen que se muestre la tabla en la web y también la tabla en la terminal. ¿Va? Sí, ya era parte de, pero de la agencia, que es la que muestra la terminal. ¿Qué onda? ¿Mostrar? ¿Automóvil? No hay nada. Entonces voy a probarlo, a ver si no hay un error. La tabla no tiene nada. Voy a recuperar. Si tengo algún archivo. No, el CCB. En las dos, al darle mostrar. Ni a mí tampoco. Pero les mostró acá, es que aquí hay un error. Dice automóvil no tiene atributo to dict. Me faltó la T. Deja probarlo yo a ver qué otro error me da. A que carguen. Y si tiene datos tu CCB, no vaya a ser que no. El mío tiene dos. Y mostrar. Sí lo mostró. Y en la terminal también está la tabla. Chécale, si no ahorita vemos qué está pasando. ¿Dónde está? Para nomás verificar si es lo mismo. Sí, está. Prueben. ¿No?
cómo está el nombre de tus llaves. Ahí marca, modelo, color, de tus columnas en la tabla. Qué bueno. Tiene que coincidir el sí, tiene que coincidir con la área. Aquí están esos. Red, column. Y ahí vimos marca, modelo, color, plazo. Vete a tu mostrar tabla, la función que tienes. ¿Qué te parece? Está así, parece. No sé qué parecen las filas, pero nada. Me parecen filas así. Sí, porque es esto, ¿no? A ver, ¿cuál es el archivo que quieres descargar? El que está en nuestro proceso de o el que está en el cualquiera lo hicieron. Se agrega el manual, tampoco les muestra. El manual uno por uno. Ajá. Ahí sí muestra, pero en la tabla ya esperaste y ya vas a ver qué está pasando con el alumno. Aquí te lo muestra. En la web tampoco. En la terminal, ¿no? ¿Qué podrá hacer? Está igual, lo mismo. Prueben lo siguiente, nomás para ver cómo nos está.
sea, la lista que le enviamos directamente, guardar en una variable, imprimir esa variable para ver qué trae y ver qué valores se está generando. Ya te imprimió nomás para ver. Sí, esta parte. Aquí es nuestra tabla. Ya nos hace ese punto nuestra tabla. ¿Qué tiene eso? Aquí es nuestra tabla. Bien. Pero aquí te imprimió, déjame ver si para. Ahora sí, por eso. Pero si nos pasa, encima la verdad. Añadir, marca, modelo, color, la composición de cada variable. ¿Por qué? Pues si va vacío. Prueben esto. No sé si sea por la versión. Rows. Tabla.rows igual a autos. No dejen buscar si hay algo ahí. Sí, también y agreguen esa línea. Sí, creo que es la versión. Sí, quítenlo.
Es nada más para debuguear, pues. Esa parte, esa línea que está dando errores para versiones anteriores. Más bien para versiones más nuevas. Porque creo que salió justo cuando empezamos a ver Nice Guy. Justo ese día o al día siguiente salió la versión 2.0 y nosotros habían instalado una .9, algo así. Pues yo creo que hubo un cambio ahí de versiones. Dudas, preguntas, funciona, no funciona. Esto es lo que van a tener que hacer en su otra actividad, que es agregar una tabla para mostrar sus objetos. Ah, no, ya he subido yo las actividades. Haz que eliminaste tú la línea anterior. ¿Quieres quitarla? ¿Sí? Venga, iniciarlo, pone punto dos, igual, habla, punto dos, igual, sí, quítalo, pues. Ya sí, y ahí lo voy a quitar nomás para. Voy. Voy, dejen, ¿cómo deberían de dejarlo? Así. Esto. Así en dos líneas. Uno que muestra la tabla terminal y otro que agregue las líneas a la tabla. ¿Cómo está tu definición de columna? Sí, placa. Y automóvil, placa. Más dudas. Déjalo así como lo tengo yo. La 45, es la misma. Voy a coger la de hablo igual a eso. Tabla igual a UI.table. Está bien así. Es lo mismo, botando en una variable.
Tienes un estudio, te da script, luego te la puedo hacer de una de no, en la agencia. Entonces, script, seleccionado, una vez script, tienes script, pues script, line, punto, script, pero si das clic ahí, pero line, punto, script, punto, viste la carpeta, ¿no? Hay que recuperar tu mismo, punto P, haz que tienes un espacio al inicio. Noten cuando abres la Dudas, preguntas, si no, no molesta, sería todo. la tabla la muestra. Vayas a seleccionar
Ahí marca modelo parece a las columnas de la tabla tabla no coincide con el también con minúscula y parte con minúscula con todo el texto puede coincidir con la llave del automóvil.